nuestro programa, les voy a platicar de nuestro siguiente conferencista. Él es fundador y director del Instituto de Neuropsicología y Psicopedagogía Aplicadas en Madrid, España. Forma parte del equipo de Neurological Rehabilitation International Consultants, dirigiéndolo originalmente su centro en Laredo, Texas, y actualmente en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Tareas que compatibiliza impartiendo conferencias en centros de enseñanza, desde jardines de infancia, universidades en Madrid, hasta foros nacionales e internacionales. El día de hoy, su conferencia se llama La respuesta de la familia, y estoy hablando del doctor Ignacio Nacho Calderón Castro. Un aplauso, por favor. ¿Se oye? Sí. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí ustedes, muchas gracias Ernie y todo el equipo por invitarme de nuevo. Es de verdad una alegría enorme y me siento muy contento de venir aquí. Bueno, les he pegado un cambiazo. No voy a hablar de la familia. Lo dejamos para mañana. ¿Ok? El motivo, les explico el porqué. Primero, porque soy Nacho Calderón y conmigo nunca se sabe qué va a pasar. Entonces, habría que mantener eso. Y segundo, porque me han dicho que mañana es probable que venga más gente, aunque la verdad es que si viene más gente no sé qué vamos a hacer con ellos, pero bueno, híjole. Pero mañana viene más gente y como mañana voy a hablar de la familia, que creo que es el tema más importante de todos, pues en deferencia a esas personas he pensado en cambiarlo. Así que vamos a hablar de las bases neurológicas de los tratamientos. Seré sincero, es una plática dura, es muy dura, es pura ciencia. Lo voy a intentar hacer lo más ameno posible, pero aunque sea dura, considero que es muy importante. Y adelantándome un poco a lo de mañana, o a la conclusión de mañana, ¿por qué creo que es importante? Es importante que las familias conozcan las bases neurológicas, las bases científicas, tengan conocimientos profundos de qué se está haciendo y qué se puede hacer, porque son ustedes los responsables del futuro de sus hijos. Tienen que saber, desde mi punto de vista, no basta con llevo a mi niño a tal terapia y a tal otra terapia y a la terapia de allí y a la terapia de allá y allí le dejo, allí le hacen la terapia y ¿qué hacen? No sé. ¿Y por qué se hace eso? No sé. Me parece que es importante que si ponemos a un niño en las manos de un profesional, entendamos un poquito, no digo que sepamos hacer lo mismo que él, pero sí entender un poquito del por qué funciona así, ¿no? Entonces vamos a hablar de organización neurológica. El término organización neurológica fue descrito por primera vez en 1959 en un libro sobre dificultades de lectura. El título, de hecho, era ese, Diagnóstico y tratamiento del lenguaje y los problemas de lectura. Y lo escribió un psicólogo que se llamaba Cal de la Cato. El libro de Cal tiene algo así como 120 páginas, no sé si llegará a 120 páginas. Tardó en publicarlo, se lo rechazaron 8 editores distintos. Nadie le interesaba eso. Y finalmente, pues consiguió que un editor, Thomas, se lo publicara. Su intención era llegar al mundo profesional, a otros profesionales de la psicología y de la educación que trataban los problemas de lectura. Como a él le gustaba contar, dice, ¿cuál fue mi sorpresa cuando 2 domingos después de haber publicado el libro, mi mujer un domingo
me llegó con el New York Times con una crítica de mi libro más gruesa que mi libro. No podía dar crédito que hubiera suscitado ese interés y sobre todo ese interés negativo. Y entendía que si el interés era negativo debía ser porque estaba proponiendo algo revolucionario, algo que estaba fuera de lo habitual. Y como decimos en España, no sé si lo dicen aquí en México, ladran, luego cabalgamos. Así que habrá que seguir cabalgando. Vamos allá. El doctor Cal de la Cato fue durante más de 2 décadas el socio del doctor John Unruh, al cual estoy seguro que muchos de ustedes conocen, y junto con el doctor Spitz y el doctor Robert Doman y el doctor Carpenter, pues ellos fundaron el Neurological Rehabilitation International Center, que tengo el honor de dirigir, antes en Laredo, ahora en Pachuca. Y ahí están Pat y John. La definición que dio Cal de la Cato en ese libro de qué es organización neurológica es una definición que ocupa 3 páginas enteras y merece la pena estudiarla, pero vale un congreso entero solo la definición y no pienso hacerlo y no voy a aburrirles. Entonces voy a hablar de esta definición que dio el doctor Lewin. La dio en otro libro que publicó en 1969, 10 años más tarde, que se llamaba así, Organización Neurológica Humana. Es muy difícil expresar tanto en tan pocas palabras. El doctor Lewin explicaba que la organización neurológica es un proceso mediante el cual un organismo sujeto a fuerzas medioambientales alcanza el potencial inherente a su código genético. En esas pequeñas palabras ya está todo lo que queremos para nuestros hijos, todo. Ahí está todo. Lo primero es el potencial. La definición de organización neurológica no está pensada para personas con discapacidad o sin ella, con una condición genética o sin ella. Está pensado para personas. Y toda persona, independientemente de su condición genética, tiene un potencial que en todo caso es completamente desconocido. A mí me gusta muchas veces cuando doy pláticas, y bueno, lo voy a hacer hoy. ¿Alguien aquí en esta sala considera que ha alcanzado su potencial? ¿Que ha llegado? Yo sí, yo llegué. Yo he llegado a lo que... ¿No? ¿Nadie? ¿No? Bueno, son muy modestos en León. A lo mejor en Monterrey hubiera tenido otra respuesta. Lo digo en broma, si hay alguien de Monterrey. No, vamos allá. Una vez, ya quedó grabado, es verdad, qué feo. Una vez, una joven levantó la mano. Estaba en la universidad dando clases a jóvenes de tercero de carrera, tenían 21 años, y una joven levantó la mano y dijo: yo he alcanzado mi potencial genético. Y dije, wow. Lo primero, enhorabuena. Lo segundo, ¿eres mamá? Y me dijo, no. Digo, pues te queda un largo camino para alcanzar tu potencial genético. Pobrecita mía, no volvió a levantar la mano. No quiere decir que si una persona no llega a ser mamá o no llega a ser papá, está mermada. No, por Dios. Sino que el ser humano está lleno de capacidades. Nunca las vamos a alcanzar todas. Es imposible alcanzar todas nuestras potencialidades. Y es imposible en nosotros y es imposible en las personas con síndrome de Down. No es que se queden cortas, es que no llegan a todo lo que pueden. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos, potencial. El potencial lo llevamos ya en el código genético. ¿Ok? Segundo, ese potencial no es suficiente, no basta con tener un potencial en nuestro código genético. Le hacen falta las fuerzas medioambientales, le hace falta que desde el entorno se les permita y se les facilita alcanzar ese potencial. Y eso, ahí es donde entramos nosotros, ahí es donde nosotros tenemos todo el poder, donde desde fuera podemos colaborar y acercar a ese potencial genético a acercarse a su potencial. Y eso es lo más importante, que
La definición del doctor Lewin nos está diciendo sí se puede, gracias al potencial que ellos tienen, y si nosotros hacemos las cosas adecuadamente, podrán acercarse a él. ¿Cómo? Bueno, esta es una imagen muy sencillita, pero yo creo que resume bien cómo es el desarrollo. Hay que entender el desarrollo de nuestro sistema nervioso como algo completamente integrado. Yo sé que llevamos a los niños a terapia de lenguaje para que hablen mejor y les llevamos a fisioterapia para la cuestión de su desarrollo motor y luego les llevamos a terapia ocupacional para que sepan utilizar mejor sus manos y les llevamos a muchas terapias y parece que estamos haciendo todo de una manera muy desligada. No se puede desligar nada en el sistema nervioso. Todo está interrelacionado. No hay un principio y un fin. Todo tiene que ser activado de manera simultánea. ¿Dónde empezaríamos aquí en este círculo? Donde ustedes quieran. Yo pondría probablemente los sentidos. De los sentidos, el niño percibe y empieza a desarrollar su inteligencia, pero da igual. Sea donde sea. Oye, pero es que estos niños no tienen infancia porque es que les llevamos a una terapia y a otra y a otra. Es que son muchas las áreas que hay que barrer. No puedes centrarte en una. ¿Okay? El proceso que hablaba el doctor Lewin, y eso es importante, el proceso de organización neurológica es un proceso que comienza en el mismísimo instante de la fecundación. Porque ahí ya está el código genético, ahí ya está el potencial, ahí ya está el ser humano. Y por tanto, ahí empieza el proceso de desarrollar nuestro sistema nervioso. En el momento de la fecundación no hay neuronas, pero está todo el potencial para llegar a tener todo un sistema nervioso. Para cuando el niño haya nacido, en esos 9 meses va a pasar de 0 a aproximadamente 100 millones de neuronas. De 0 a eso. O sea, solo en 9 meses es el mayor crecimiento. Nunca vamos a tener un crecimiento de células tan grande. Y a partir del nacimiento se siguen produciendo neuronas. Y eso, cada día tenemos más datos. Pero, si me permiten que haga una pequeña trampa, voy a ignorar esa parte. Voy a centrarme en las neuronas que tenemos al nacer. Y lo que sabemos es que cuando nacemos vamos a pensar que el sistema nervioso de nuestro hijo está ya está ahí todo el cerebro. Y si está ahí todo el sistema nervioso y el niño viene con sus 2 manitas, sus 2 piernecitas, sus 2 ojos, sus manos, ahí está el niño entero y tiene el sistema nervioso entero, ¿por qué no viene andando, hablando, escribiendo y montando a caballo? ¿Por qué? Si lo tiene todo. Por una razón muy sencilla, porque aunque tiene todo, las neuronas que tiene solo tienen entre 10 y 20 conexiones de media, entre 10 y 20 sinapsis de media. Están todas, pero todavía no están establecidas las conexiones. Si todo va bien en un niño promedio, para cuando cumpla 6 años, pasará de 10 a 20 sinapsis por neuronas hasta 10.000 sinapsis por neurona. Eso es lo que se llama el proceso de organización neurológica. Eso es lo que hace que el niño consiga andar, hablar, leer, escribir y montar a caballo. ¿Okay? ¿Qué ocurre? Que ese proceso que está genéticamente determinado, cuando la base genética no es del todo correcta, va a verse interferido, va a tener dificultades en este proceso. Pero desde el medio entorno lo que podemos hacer es facilitar para que llegue a lo más lejos posible. Y un inciso quiero hacer aquí sin que se me olvide. Aquí hablamos de 6 años, porque eso es el tiempo promedio que un niño regular tarda en alcanzar una organización suficiente como para hacer esas funciones, leer, atender, identificar, ahora entraré en ellas. No quiere decir en absoluto, como cuando yo empecé a trabajar hace 27 años, nos intentaban meter en la cabeza
que después de los 6 años ya no había nada que hacer. Todo lo que ocurra tiene que ser antes de los 6 años. De hecho, esta misma semana hemos tenido 2 pacientes, 2 bebés, uno de 3 meses, otro de 4 meses, con trisomía 21, preciosos los 2. Y las 2 mamás me preguntaban, Nacho, me han dicho que es este año es lo que no haga este año ya lo perdí. No, qué horror, pero ¿por qué? Naturalmente que cuanto antes empezamos, pues mejor, más lejos vamos a llegar, pues perfecto, o más fácilmente, vamos a decir no más lejos vamos a llegar, más fácilmente vamos a llegar a ese punto, a ese potencial. Pero no quiere decir que si empezamos un poco más tarde, ya nunca vamos a alcanzarlo. Y les daba a las 2 el mismo ejemplo. Esta misma semana tuvimos en revisita a un joven que tiene ahora 19 años y este joven comenzó a leer, aunque no habla, comenzó a leer con 16 años y hoy está leyendo precioso. Eso en los libros de texto te dicen, no es posible. Eso es mentira, no puede ocurrir, con 16 años ya no se puede aprender a leer. Sí se puede, sí se puede. O sea, que aunque aquí pone 6 años, estamos hablando de niños promedio y esto es lo que ocurre en la generalidad, pero no es lo que, si no ocurre, no pasa nada. ¿Okay? Si todo ha ido bien, lo que va a ocurrir es que con 6 años el niño estará capacitado, no tiene por qué hacerlo, pero un niño, si ha ido bien, estará capacitado para leer, para atender en un salón de clases, para comprender abstracciones, por ejemplo, comprender que los primos de mis primos no son mis primos, para comprender la irreversibilidad de la muerte, para comprender muchas cuestiones abstractas. En tacto será capaz de identificar, por ejemplo, la cara y la cruz de una moneda o identificar objetos muy similares solo a través del tacto. A través del equilibrio, un niño promedio de 6 años será capaz de permanecer quieto. Antes no. Antes un niño de 6 años no debe parar, no debe estarse quieto nunca. Luego, pobrecitos míos, los están diagnosticando de hiperactivos con que se muevan un poquito, porque quiere, si tiene 4 años se tendrá que mover. Con movilidad, un niño promedio de 6 años debe ser capaz de hacer una maroma hacia el frente. En lenguaje deberá ser capaz de hablar y con gramática completa, y en manualidad será capaz de escribir. Esas funciones son las que les han traído a todos ustedes aquí, por 2 motivos. Primero, porque todos ustedes la tienen. Segundo, porque todos ustedes son las funciones que desean que tengan sus hijos. Si sus hijos fueran capaces de hacer todo eso, de leer perfectamente al nivel de edad, de atender y comprender todo lo que se les habla, de identificar, de poder separar un poquito quietos, la verdad es que eso vendría bien, tendrían una buena coordinación, un lenguaje, y serían capaces de escribir, no estarían aquí porque lo tendrían todo. Vienen aquí porque yo quiero eso, yo quiero esas funciones, ¿qué tengo que hacer para conseguirlas? Y eso es lo que vamos a ver. Esas funciones son exclusivamente de la última capa de nuestro sistema nervioso, lo más exterior, lo más de fuera, lo que se llama la neocorteza. Es la que hace esas funciones. Pero el sistema nervioso es un sistema jerárquico terriblemente complejo. Para que un ser humano pueda hacer eso, tiene que estructurar todo el resto del encéfalo, todo el resto del sistema nervioso perfectamente. Sí, okay. Este proceso, si lo vemos cómo va ocurriendo en los niños en su edad, lo que ocurre es que el bebé de un mes, cuando apenas tiene unos días de vida, pues ni se desplaza ni hace sonidos con significado. O sea, sí hace movimientos, pero no puede desplazarse, y sí llorará, lo normal, y algún ruidito, pero no tendrán un significado específico. Ya cuando tenga 9 meses, el bebé será capaz de desplazarse, debería ser capaz de arrastrarse o de gatear. Ya debería ser capaz de gatear, lo que pasa es que como no les ponemos en el piso, pues muchos de ellos no lo consiguen. Pero sí debe ser capaz de gatear y decir a lo mejor a mamá y papá. ¿Okay? Ya con 1 año y medio
el niño andará y hablará, aunque no será precioso, o sea, seguirá cayendo mucho y su lenguaje lo entenderán los papás, las 10 palabras o 15 que tenga, pero nadie más. Y con 2 años y medio, pues los terrible twos, tendrá que ser hiperactivo y será un descoordinado. Y eso lo que nos está diciendo es su sistema nervioso se está organizando, pero todavía es una organización muy básica. En el niño promedio de 4 años, ya con 4 años ya camina, habla, pero todavía no lee. Okay. Con 5 años ya será un niño promedio, ya estará empezando a leer. Y ya para los 6 años lo normal es que sea un niño capaz de leer. Aunque sean capaces de leer, aunque sean capaces de hacer todo lo que la escuela pide, fíjense que la organización neurológica que se requiere para hacer las cosas normales es una organización neurológica pobre. Y eso en las personas regulares. Y eso juega a nuestro favor. Si los niños regulares estuvieran todo lo bien que podían estar, no habría quien les alcanzara. Por eso, aunque hay estimulación temprana para niños sanos, yo prefiero no hacerla, que se queden ahí un poquito bajos, que nos lo ponen más fácil a nosotros. Si encima les estimulamos a ellos, ya se nos van a ir demasiado lejos. No, eso no tiene chiste. Y ya, si el niño tiene una organización neurológica completa, pues ya será un niño superior física o intelectualmente. Eso es lo que ocurre en los niños promedio y eso es lo que tiene un sistema por edades, ¿no? Sin embargo, miremos la misma tabla, solo que voy a cambiar las edades y vamos a mirarlo desde el punto de vista de qué tal ha sido su desarrollo neurológico, cómo ha podido desarrollarse. Y lo que nos encontramos es que si el entorno neurológico, si el desarrollo es patológico, lo que tendremos será un niño, independientemente de la edad, aquí ya la edad no cuenta, que o ni se desplaza ni hace sonidos con significado, o si podrá desplazarse o decir alguna palabra, pero tendrá un retraso severo respecto a sus coetáneos. Si ha conseguido un poco más de organización neurológica, será capaz de hablar y andar, pero lo hará con dificultad, será un retraso en el desarrollo. Muchos de los niños que ustedes están pensando dicen, ahí encaja. Quizás haya conseguido un poco más de organización y esté hablando y esté moviéndose y sea descoordinado y sea muy hiperactivo todavía, pero ya no con 2 años ni con 3. A lo mejor con 6, 8 años sigue siendo un hiperactivo y un descoordenado. Y entonces dirán, su hijo tiene trastorno por déficit de atención. Y si no para quieto, también con hiperactividad. Y luego quizás seamos capaces de que camine, hable, pero no sea capaz de leer. Ese niño estará abocado al fracaso escolar o será un niño promedio, pero con dificultades de lectura, será un niño disléxico porque tiene dificultades de lectura a pesar de tener 8, 10 o 20 o 60 años. ¿De acuerdo? Así que, como ven, aunque hay una base que nos habla de edades, en realidad las edades es lo de menos. No nos enganchemos en él. Es que mi hijo ya tiene 4 años y todavía no. No importa. Lo que importa es el grado de organización neurológica y cómo mejorarlo. Eso es lo fundamental. Para entender cómo este proceso tiene una relación con nuestro sistema nervioso, lo que he sobrepuesto a la imagen es el esquema de un sistema nervioso en desarrollo, desde la médula espinal, ¿vale? Desde la médula espinal, el mielencéfalo, el mesencéfalo, que son las partes más bajas, luego el mesencéfalo y diencéfalo. Es decir, ¿cómo vamos subiendo? La adquisición de funciones va dependiendo de la activación de los diferentes niveles del sistema nervioso. Y eso es de lo que realmente quería hablar, de cómo para llegar ahí, a donde queremos llevar a nuestros niños, queremos que lean, que escriban, que comprendan, que sean capaces de estarse quietecitos al menos un rato, etcétera, etcétera. Lo que estamos queriendo es la máxima nivel de activación de la corteza, pero para la máxima nivel de activación de la corteza requerimos que todo el sistema nervioso esté bien activado. Si no,
estamos nada más que forzando desde arriba, desde la lectura, le llevamos a clases de lectura, le llevamos a clases de lenguaje, le llevamos a clases de escritura, pero solo desde la corteza. Necesitamos que el resto también esté funcionando bien. Aquí tienen un esquema, bueno, este está en inglés, de las diferentes partes del sistema nervioso. A mí me gusta siempre hablar de sistema nervioso y intento evitar todo lo que puedo la palabra cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro nos da idea de que hay un órgano aquí metido, de que solo es un órgano lo que tenemos. Es mentira. Realmente lo que tenemos en el sistema nervioso es todo un grupo de órganos que están interrelacionados entre sí. Es todo un sistema de organización. Y hablar de un cerebro, no podemos pensar en un órgano, tenemos que pensar en todos los que hay. Ese es lo mismo, solamente que claramente esquematizado, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo, y ahora empieza lo duro, vamos a ir viendo diapositiva tras diapositiva qué responsabilidad tiene cada nivel, cómo se estructura, para qué sirve, para que podamos entender el por qué es importante que nuestros hijos hagan determinadas cosas. Vamos a empezar con la parte más baja, la médula espinal. La médula espinal es el área del sistema nervioso que cuando nacemos está completamente mielinizada, es decir, ya está toda la capa de grasa que recubre a las neuronas, ahí está en la médula espinal y ya está actuando perfectamente. La médula espinal tiene la responsabilidad de enviar la información desde el sistema nervioso hasta el resto del cuerpo y recibirla desde los órganos de los sentidos, desde la piel, principalmente desde la piel, desde la punta de los dedos, para percibir nuestro cuerpo y poder responder y moverlo adecuadamente. Y es la responsable de los reflejos, de que el niño actúe rápido. Muchas veces, cuando tenemos un hijo con síndrome de Down, es posible que el pediatra nos diga el primer día o el segundo día que tiene unos reflejos muy flojitos, está muy hipotónico y no responde de todo adecuadamente. Ahí es desde ahí ya se puede empezar a trabajar. Hay que conseguir que esos reflejos se activen adecuadamente. ¿Por qué? Pues fíjense lo importante que tienen, porque los reflejos que son completamente automáticos, vamos a pensar en el reflejo patelar, estoy seguro que lo conocen. El reflejo patelar es el que cuando vamos al médico nos hace cruzar la pierna, nos golpea debajo de la rótula y ¡ping!, se nos dispara la pierna sin nuestra voluntad, sin que podamos evitarlo. Eso es un reflejo, no pasa, o sea, el reflejo entra, o sea, el estímulo del martilleo entra por aquí, sale por allá, ni nos enteramos, es automático, ¿ok? Lo interesante es que si ese reflejo no existe, no podemos mantener la postura. De ahí la importancia de que nuestros niños tengan bien los reflejos, porque ¿cómo son las posturas de nuestros niños? Son terribles, hay cifóticos, ¿ok? Y lo más importante es que los reflejos posturales, los reflejos que nos mantienen la postura, es todo un conjunto de reflejos espinales, pero si no hay una buena postura, no habrá movimientos normales. Es que el andar de nuestros niños depende desde los reflejos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo para personas que no conocen nada de la trisomía 21. Seguro que les ha pasado ir por la calle caminando y va alguien delante de ustedes y no le ven la cara, simplemente va alguien caminando delante de ustedes. Pero solamente viéndole caminar dicen, esa persona tiene trisomía 21. Es el andar característico de una persona con síndrome de Down. Bien, pues ese andar característico de una persona con síndrome de Down le podemos poner en la caminadora si nos da la gana. A ver si así conseguimos que camine mejor. Pero el origen de su forma característica de andar está aquí, ya en la médula espinal. Y entonces, cuando
cuando vamos a determinadas terapias nos mandan a hacer ejercicios de patrones, patrón cruzado, patrón homolateral. ¿Y por qué? Pero si mi hijo ya está corriendo, ¿por qué me ponen a hacer estos movimientos? ¡Qué tontería! No, lo que estamos haciendo es literalmente estructurar la médula espinal. La estamos organizando para que pueda tener una mejor respuesta, para que luego camine mejor. Le podemos poner la caminadora, no sirve, tendremos que trabajar la base. Subiendo un poquito, nos encontramos con el bulbo raquídeo. El bulbo es el área vital, es el área que consigue que nos mantengamos vivos y, por tanto, es responsable de las funciones vitales, el ritmo respiratorio, el ritmo cardíaco, la presión, la deglución, la salivación y la sudoración. Y ahora empezamos a pensar en nuestros niños y decimos, oye, espérame, porque, gracias a Dios, el ritmo respiratorio de mi hijo, pues ahí va, respira. Pero cuidado porque la succión o la deglución es que traga muy mal. Ahí vamos. Y saliva y babea. ¿Cuántos niños babean? Y me vienen con 5, 6, 8 años y todavía babean porque no están deglutiendo bien. ¿Qué área es la responsable? El bulbo raquídeo. Podemos estar diciéndole todo lo que queramos, traga la saliva, cierra la boquita, dándole instrucciones a su corteza, a la parte pensante. Pero la parte pensante lo puede hacer, pero no es su responsabilidad. Es como si a mí me dicen, mira, vas a dar la plática con el brazo así estirado todo el rato. Bueno, pues lo puedo hacer porque me lo han pedido, pero tengo que hacerlo consciente. Entonces ya no puedo seguir hablando normalmente mientras yo tengo mi brazo estirado, porque tengo que, a la vez que hablo, tengo que pensar, no bajes el brazo, que es lo que me está pidiendo el cuerpo. Y entonces, ¿cómo voy a hacer una función normal como es hablar si tengo que hacer otra función que interfiere? ¿Cómo voy a poder concentrarme en lo que me está diciendo la maestra si a la vez tengo que estar pensando en tragarme la saliva para que no babee? Claro, es que espérame. Es que además no le corresponde. Habrá que hacer un trabajo específico para el bulbo raquídeo. Y sobre el bulbo raquídeo tenemos la protuberancia, también muy importante en la defensa de la vida. ¿De qué se ocupa? Pues funciones también que nuestros niños estamos todo el día preocupados por ello. La masticación y la succión. ¿Qué ocurre con los bebés con trisomía 21? Para uno que te aguanta el chupón, pasan 20 que no hay forma, que no lo quieren, te lo escupen. Claro, si por algún motivo la mamá no le ha podido dar el pecho, entonces, ¿cómo estamos trabajando esa succión? ¿Nada más que con el biberón? Con el biberón que tiene un agujero de un porte así que bueno, no le hace falta succionar. No, hombre, pobre. La mímica facial también es responsable de la protuberancia. ¿Qué mímica tienen nuestros chicos? Hay mucho trabajo, tienen una expresión que hay que trabajarles mucho para conseguir modularla. La posición cefálica, tanto que nos preocupa los niños. Primero, que tengan control cefálico, luego que no nos vayan así. Y los reflejos primitivos de los que hablaba antes. Como ven, estamos hablando de niveles cerebrales muy profundos que deben estar activos ya desde el nacimiento, pero que tienen una importancia a lo largo de toda la vida. Y lo bueno que tiene el proceso de organización neurológica es que no importan los años que tengas, puedes seguir trabajándolo. Ahí vamos. Vamos a hablar del cerebelo. El cerebelo es esa estructura que tenemos aquí detrás. El cerebelo significa pequeño cerebro. En realidad es otro órgano, es diferente al resto del encéfalo. Lo asombroso del cerebelo es que en el cerebelo hay tantas o más neuronas como todo el resto del cerebro. Tantas o más ahí que en el resto. Lo que pasa es que son diminutas. Y como seguramente saben, el cerebelo es responsable del equilibrio, del control fino de los movimientos, tanto que la dichosa grafomotricidad que nos vuelve locos hasta que conseguimos que hagan los trazos como queremos. Ahí está el cerebelo teniendo que mejorar su capacidad de actuación. Por eso tenemos que hacer muchas actividades de equilibrio. No, es que yo quiero que mi hijo
aprenda a escribir bien. Ok, quítale el lápiz y ponle a hacer maromas, siempre y cuando antes le hayan hecho la radiografía, no hagan tonterías sin la radiografía, ¿ok? Pero ponle a hacer maromas, ponle a rodar por el piso. Oye, ¿pero qué tiene que ver eso? Es que si no tiene un buen equilibrio, no va a poder tener un buen control de sus manos. Y la planificación secuencial, primero, después, finalmente. ¿Qué dificultades tienen nuestros pobrecitos cuando les decimos 2 órdenes seguidas? Si ya le das la tercera ya se perdió. Planificación secuencial, ahí está el cerebelo organizando. ¿Qué voy a hacer ahora? Y luego, ¿qué viene? Y como no lo tienen, como tienen un sistema nervioso inmaduro, ¿qué hacen? Como mi sistema nervioso no me vale, ¿cuántas veces nos preguntan? ¿Y luego qué hacemos? ¿Y luego qué va? ¿Cuántas veces que acabas ya de la pregunta hasta ya? ¿No? Pues eso, por eso es tan importante el trabajo del cerebelo. Y luego tenemos el mesencéfalo, que es delante del cerebelo toda la zona media, lo que se llama cerebro medio. El mesencéfalo es un área particularmente importante porque es donde se conectan el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Ahí es donde hay una enorme conexión, de tal forma que nos va a dar una capacidad de respuesta visual rápida al movimiento. Aquí veo muchos papás que vienen a consulta conmigo y saben que una de las cosas que más me preocupa y más hago cuando vienen es agarro la pelota y se la aviento a ver si la atrapan, a ver si atrapan la pelota. ¿Por qué? Porque necesitas una rápida respuesta visual. ¿Qué hacen la mayoría? Yo que sé dónde viene la pelota, no puedo ni verla. Y entonces, si ya desde un nivel tan bajo, algo tan básico como ver que la pelota se te viene, no tienes control, luego, ¿cómo vas a tener el control de poder leer? Es mucho más difícil, ¿ok? También el mesencéfalo regula la vigilia y el sueño. Muchos niños con síndrome de Down tienen problemas de regulación del sueño, muchos no. Algunos niños con síndrome de Down tienen problemas de regulación del sueño. Otros tienen problemas de que se van a la cama de los papás a las 12 de la noche, pero eso no es un problema neurológico. Aprendamos a diferenciar. ¿Okay? El problema neurológico nos lo crean a nosotros, porque cuando ya llevas 3 años, y el problema de pareja y el problema de... Bueno. El otro día tenía unos papás en la consulta y me decían, nunca sabemos dónde amaneceremos. Porque claro, cuando se vienen todos a la cama, pues ya es, váyanse alguno y al final acaban los niños durmiendo en la cama de los papás y los papás durmiendo por ahí. Claro, pero eso no es un problema neurológico, ¿vale? Pero sí el tono muscular, atentos, mesencéfalo, tono muscular. ¿Cuál es o uno de nuestros grandes caballos de batalla? El tono de sus músculos. Ya, pero Nacho, si es que, no, hombre, si es que Fernando ya tiene 7 años y le sigues teniendo gateando, pero ya déjale que no gatee más. Oye, pero no queremos trabajar el tono, porque el mesencéfalo, una de sus funciones fundamentales es el gateo. Si yo trabajo gateo, estoy trabajando tono muscular. ¿Quieres o no? ¿O nos dedicamos nada más que a escribir? Se va a aburrir, pero ok. Y por supuesto todo lo que es la movilidad gruesa. Si el tono falla, toda la movilidad gruesa. Y después llegamos a una parte que es relativamente pesada, que a mí se me hace dura, pero que es muy importante. La hipófisis, una pequeña glandulita que tenemos en todo el medio del sistema nervioso, que es la glándula endocrina más importante. Es, entre otras, la que produce la famosa TSH, la hormona estimulante de la hipófisis. Esa que tenemos que checar todos los años. Y no me cansaré de decirlo, esa que tenemos que checar todos los años. No entiendo cómo todavía me vienen papás, por primera vez el niño tiene 8 años y les pregunto, enséñame el último perfil tiroideo. Ay, pero es que me lo dejé. Bueno, ¿cuándo lo hiciste? ¿Tienes los datos? Ah, pues no, pues tenía 3 años. No, hombre, ¿cómo que tenía 3 años y desde los 3 años no le has checado? Bueno, pues obviamente
Está bien, ¿no? Porque el niño, mira, pues por lo menos funciona. Pero, ¿cómo crees? No, hombre, esto no se puede hacer, esto es una barbaridad. Tienes que estar checándolo. No, pues sí, la verdad es que anda muy cansado, se me va durmiendo. Bueno, por favor, o sea, todos los años, fundamental. Desgraciadamente, tengo que decir que desde el punto de vista de la terapia de organización neurológica, no podemos trabajar sobre la hipófisis. Ese es un órgano del sistema nervioso que se nos escapa. Para eso está la medicación. Vale. Y sobre la hipófisis tenemos el hipotálamo, que también es un órgano encargado de controlar la liberación de hormonas, y todas las hormonas están interrelacionadas entre sí. La termorregulación, de vez en cuando te encuentras algún niño con problemas de termorregulación, pero gracias a Dios no es frecuente, pero sí el control del hambre y la sed. ¿Cuántas mamás me dicen, Nacho, ¿qué le hago para frenar el hambre? Comería 24 horas al día. Y digo, ¿y tu hijo? Dice, no, mi hija también. Y entonces, pues ahí no sé, ¿ok? Pero estamos hablando de esto. La conducta sexual, el ritmo cardíaco, ay, no me pidan terapia para sus maridos, no sé cómo solucionarlo, no sé cómo bajarles, no sé, ¿ok? Y bueno, pues como ven, son todo funciones fisiológicamente básicas y fundamentales para que podamos hacer las funciones cognitivas adecuadamente. Y llegamos al tálamo. Yo tengo, de vez en cuando doy un curso sobre todo esto, pero un curso que dura 8 horas y vamos estudiando cada parte. Y cuando yo llego al tálamo, digo, hemos llegado a mi pueblo. Mi pueblo es el tálamo. Yo vivo en el tálamo, yo soy del tálamo. ¿Por qué mi parte favorita es el tálamo? Probablemente porque es lo que tengo más estropeado. No me funciona bien el tálamo. De tal forma que mi filtro sensorial, el tálamo es encargado de decidir qué información que llega a nuestros sistemas sensoriales debe acceder a la conciencia y qué información no debe acceder a la conciencia. Mi filtro sensorial funciona mal, de tal forma que muchos ruidos me resultan muy molestos, algunas luces me resultan muy molestas, funciona mal en mi caso. Pero está bien, porque eso me permite entender a muchas personas con síndrome de Down que les pasa lo mismo, que hay muchos ruidos que les molestan, hay algunas luces que les vuelven locos, particularmente esos niños que podemos decir que hay un doble diagnóstico, además de síndrome de Down, si se les añade la sintomatología del autismo, es muy probable que el tálamo les esté funcionando muy mal. Les pongo un ejemplo, la única vez que me ha ocurrido, pero me ayudó mucho a entenderlo. Hace muchos años, estoy hablando de 1997 más o menos, fui a Italia y íbamos a dar una plática a un grupo de papás, como aquí. Y nos alojaron en un hotel, la verdad es que era muy bonito el hotel, pero entré en la habitación y había una lámpara en la habitación que según entré en la habitación dije, no puedo entrar. Claro, las personas que venían conmigo me dijeron, ¿pero qué te pasa? Dije, no, esa lámpara. ¿Pero qué lámpara? Pues, ¿qué le pasa a la lámpara? No puedo estar en la misma habitación que está esa lámpara. Gracias a Dios nunca me ha vuelto a ocurrir. Me dijeron, claro, lógicamente me dijeron, déjate de tonterías, entra. Entré y dije, no, hombre, ¿yo qué voy a estar ahí? ¡Qué locura! O sea, quítenla. Y efectivamente, llamamos a recepción, vinieron y la quitaron. No podía estar. No sé qué, no tengo ni idea, gracias a Dios no me voy. Pero me sirvió. Desde entonces entiendo muy bien la sobrereacción que muchos niños con síndrome de Down tienen ante determinados estímulos. Y como muchas veces no son capaces de explicarnos que esa lámpara les está volviendo locos, pues tienen unas conductas que nos vuelven locos a nosotros. Y hay que entender que puede haber muchas cosas en el entorno, si el tálamo funciona mal, que les alteren. Cuando una persona tiene problemas sensoriales, va a tener sí o sí alguno de los dos siguientes problemas.
o tienen problemas de aprendizaje, porque si yo percibo inadecuadamente a través de mis sentidos, si mi percepción visual no me permite calcular distancias, no me permite ver profundidad, no me permite seguir una línea, o hay luces que me molestan, en un salón voy a estar muy incómodo, voy a poder hacer un pequeñito esfuerzo un ratito y enseguida me voy a levantar y me voy a ir. Y por eso decimos que son escapistas, porque muchos de ellos sí son escapistas, pero lo que no entendemos es que están haciendo un sobreesfuerzo y que ya no pueden más, y que eso que otro niño puede mantenerse en una misma tarea durante media hora, a los nuestros les ha agotado, porque su sistema sensorial está fuera de onda. Segundo, problemas de conducta. No solo les va a generar una dificultad para aprender, sino que van a tener unas conductas anómalas, unas conductas difíciles de entender, pues como la que he dicho yo que tuve con la dichosa lámpara que era de color azul, la dichosa lámpara azul del Hotel de Italia. Yo reconozco, tuve una conducta completamente anómala, completamente fuera de lugar, pero no podía evitarlo y era muy difícil que los demás lo entendieran. El tálamo, además de filtro sensorial, que es su gran función, interviene en otras muchas funciones. Como vemos, no hay una función para cada estructura. Interviene la movilidad, la cognición, la capacidad de abstracción, la organización del lenguaje hablado, memoria, emociones, atención, inhibición. La atención, por supuesto. Si los sistemas sensoriales no están bien estructurados, ¿cómo voy a mantener la atención en algo? Es imposible. Fíjense, ahora que les veo, aquí hay mucha gente ya perdiendo la atención por dos motivos. Primero, porque estoy siendo terriblemente aburrido. Segundo, porque hace un calor que nuestro sistema nervioso no puede soportar. Dices, oye, está luchando contra una percepción que la valora como amenaza. Y entonces, abaníquense, por favor, que es que a mí me da gustito. Yo no puedo, pero me da gusto verles. Me siento abanicado. Es lo que se llama abanicado vicario. Bueno, llegamos a un órgano muy difícil de trabajar y muy importante, que es los ganglios basales. Los ganglios basales son unas estructuras que se encargan de decidir la respuesta adecuada. Por ejemplo, si yo voy a oler esta flor, yo tengo que elegir qué respuesta doy. Si me acerco fuerte o me acerco duro o flojo. Y tengo la fuerza, y eso lo va a decir los ganglios basales. Gracias a Dios no lo tengo que pensar. Automáticamente reciben, es una flor, hay que ser delicado. Y rechazan cualquier tipo de movimiento brusco. Si mis ganglios basales no funcionan adecuadamente, ¿qué voy a hacer? ¡Bum! Voy a agarrar la flor que hacen sus hijos, ¿cómo son de bruscos? No filtran, no eligen adecuadamente las respuestas. Y esto, que es clarísimo en el desarrollo motor, los ganglios basales son principalmente elegir la respuesta motora adecuada, pues seguro que su marido les falla los ganglios basales y le dicen, la siguiente a la derecha, ¿y qué hacen? A la otra derecha. O sea, a ver si entendemos, ¿vale? Pero también influyen no solo a nivel motor, sino también a nivel cognitivo, decidir la respuesta adecuada. Cuando nos preguntan algo, ¿quién ha roto ese plato? Pues hay que decir la respuesta adecuada, ¿no? O sea, no, ¿qué te van a decir? ¿He sido yo? No, inadecuado, te van a regañar, no hagas eso. O sea, busca un hermano cerca, ¿no? Y también, pero claro, nuestros preciosos niños, como les funcionan más los ganglios basales, ¿qué te dicen? Yo. Y entonces, no, hombre, no me lo digas. Hay que tener un poco más de picardía. Y luego también los ganglios basales influyen en la respuesta emocional adecuada. No solo motora, no solo cognitiva, también la respuesta emocional. Como si
cuando nos dan una buena noticia o una mala noticia, si estoy en el sitio adecuado para ponerme a llorar o no ponerme a llorar. ¿De acuerdo? El cerebro límbico, este es el cerebro emocional. El sistema límbico es un sistema que está muy poco trabajado, o sea, nos preocupa mucho la cognición de los niños. Gracias a Dios, Emilio Ruiz, hace muy poco, yo creo que fue el año pasado, quizás 2 ya, que publicó su libro para el trabajo de las emociones en personas con síndrome de Down. Me parece muy interesante, me parece que hay que estar encima de eso y hay que hablar de cómo trabajar el cerebro límbico. También es cierto que el cerebro límbico no pertenece al sistema nervioso de la corteza, por tanto no es plenamente consciente, de hecho es muy poco consciente y por tanto es difícil de trabajar desde una manera consciente, pero bueno. Pero no solo son emociones, el sistema límbico también influye naturalmente en el aprendizaje. Aprendemos lo que nos emociona. Aprendemos lo que nos emociona. Las cosas que nos emocionan van a quedar archivadas en nuestra memoria de por vida. Las cosas que pues, directamente no nos van a emocionar, ¿vale? Y está muy, muy relacionado con el olfato. El olfato, estoy seguro que recuerdan, llegan a un sitio y recuerdan, les viene un olor y dicen, me recuerda a cuando era niño. Pero es impresionante cómo, efectivamente, la mayor fuente de recuerdos son olfativos. Más aún, el primer signo de Alzheimer, el primer signo de alarma en el Alzheimer es la ausencia de olfato, la pérdida de olfato. Ocurre, se puede detectar muchos años antes de que haya una sintomatología cognitiva. Si tenemos una abuelita, si tenemos una mamá que nos dice, uy, a mí ya me da igual qué comer porque todo me sabe igual, y tiene 60 años, hay que empezar a investigar qué está ocurriendo, porque ya está empezando a fallar el sistema límbico. Como depende del olfato, podemos estimularlo y esto es muy bueno. Sí, aquí sí que podemos llegar. Si trabajamos, no a base de ponerles las sustancias para que las huelan, sino si trabajamos la inspiración y la expiración a través de la nariz, por eso a muchos niños que vienen con Iliana y conmigo se van de IMPA pues con la tarea de soplar, una cosa que deja a todo el mundo asombrado. Oye, le han puesto a soplar un espantasuegras por la nariz. Pero, ¿qué onda? ¿Qué es esto? ¿Qué cochinada? Porque estamos trabajando el área de la memoria. Siempre me ha gustado la palabra espantasuegras. Me parece que ustedes son muy delicados. En España es un matasuegras. Y yo siempre les recomiendo a los niños cuando les ponemos la terapia que se lo guarden porque nunca saben si lo van a necesitar. Y llegamos por fin a la corteza, a lo que queríamos. Eso es lo que queremos, que la corteza cerebral de nuestros hijos funcione para que aprendan, para que hablen, para que escriban, para que razonen. Pero como ven, para llegar hasta aquí, fíjense todo lo que hemos tenido que hacer. No basta con venir aquí directamente, ¿ok? Naturalmente, la corteza es un camino tan amplio, una extensión tan amplia que hay varias áreas. La primera, la corteza cerebral primaria, que es el procesamiento básico sensorial y motor, es decir, es procesar la imagen, es procesar el sonido, es dar la orden de ejecución de una orden motora. La secundaria, empezamos a hacer asociaciones, ya no es dar la orden sencillamente, sino ya es ir uniendo diferentes conceptos de áreas muy diferentes. Y ahí está, por supuesto, la lectura. ¿Por qué? Porque leer es asociar una imagen, esta imagen que ustedes ven, asociar esa imagen a un sonido. A nadie les he oído leer en voz alta lo que aparece en la pantalla, pero yo sé que dentro de sus cabecitas, cada vez que miran una palabra,
la oyen en su mente, están asociando. Esa es el área secundaria. En nuestros niños sí funciona, sí pueden. Todos pueden aprender a leer aunque no hablen, y esto es fundamental. Pero llegamos a la corteza cerebral terciaria, son asociaciones que permiten hacer grandes abstracciones, es el área que se organiza y mieliniza alrededor de entre los 18, 20, 22, 24, 26 años en una persona normal. Las áreas terciarias en las mujeres se dice que se organizan alrededor de los 21 años, en los hombres alrededor de los 96. En el mejor de los casos. No, en los hombres alrededor de los 24. Hay uno en el DF que lo consiguió. Uno. O sea que es verdad, pero se quedó allí. No lo he vuelto a ver. Y la corteza prefrontal es el control ejecutivo. Es lo que realmente nos hace personas, lo que nos hace tomar decisiones, lo que nos hace tener control consciente de nuestra conducta, lo que hace que seamos lo más humanos posibles. Como ven, gracias al desarrollo teórico y práctico del doctor de la Cato, este es Carl de la Cato, podemos entender que para alcanzar la corteza cerebral es necesario trabajar con todo el sistema. Si el doctor de la Cato no hubiera hecho esta propuesta, estaríamos todos machacando el cerebrito de nuestros hijos a golpe de solamente trabajo de corteza, solo terapia de lenguaje, solo grafía y más grafía, solo control conductual. Y nos hubiéramos olvidado de todo el resto del sistema nervioso. O sea que le debemos mucho. Conocer el concepto y el proceso de organización neurológica nos ayuda a entender la importancia que tiene todos estos procesos de desarrollo y todos estos programas de desarrollo en la vida de nuestros hijos, independientemente de la edad que tengan, ¿vale? Y por tanto tenemos una deuda enorme con el doctor Temple-Fay, que fue el gran maestro del doctor de la Cato y del doctor Robert Doman y de Glenn Doman, y con el doctor de la Cato, quienes ellos fueron los que establecieron las bases que hoy seguimos utilizando. Ellos lo establecieron en la década de los años 40 y hoy seguimos nosotros bebiendo de sus fuentes. Y la verdad es que les debemos mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. ¿Hay un hombre en la sala que me pueda abrir esto? A continuación vamos a hacer un espacio para las preguntas. Nada más, ¿dónde están los micrófonos? Sí. A ver, ¿pueden levantar? De esta no me habían avisado, así que por favor que sean facilitas, ¿eh? A ver si me van a poner ahora en un compromiso. No los veo los micrófonos. Aquí, acá, de este lado están. Por favor. No hay preguntas, muchas gracias. No, sí. ¿No está prendido? Ahí van. Ya, ahí está. Buenas tardes. Doctor, mencionabas lo de patrones de movimiento, que eran los reflejos. Una duda, esta etapa, por ejemplo, es mucho de terapia Bokta que recomiendan. ¿Cuánto tiempo es el que recomiendan que sea esto? Muy buena pregunta para alguien que sepa de Bokta. Pero intentaré responder desde el desconocimiento. Y desde ahí se debe, y contaré, lo voy a contar como anécdota. La terapia Bokta es una terapia diseñada originalmente para pacientes hemipléjicos o parapléjicos, pero principalmente hemipléjicos.
y así se utiliza en España, es una terapia muy generalizada. Como es para pacientes hemipléjicos, en España no se usa para pacientes con síndrome de Down. Entonces, cuando yo llegué aquí, me quedé con el ojo cuadrado. Y dije, wow, ¿por qué? Y segundo, la terapia Voitia, al menos en España y en Europa, se utiliza con pacientes hasta que llegan a caminar. Y una vez que llegan a caminar, se acabó, no tiene vigilia, ya. Y aquí veo que siguen con Voitia ad eternum, ¿vale? Por tanto, mi respuesta sería, me parece muy padre que se utilice en personas con síndrome de Down. Estoy muy en contra de pensar que esta terapia es para autistas, esta terapia es para... No, oye, el sistema nervioso es el mismo de todos, o sea, que no me... O sea, dejemos las cosas claras. Me parece padrísimo. Desde mi punto de vista, yo la entiendo muy bien hasta que el niño camina. No digo que después sea ineficaz, ni mucho menos, porque, como hemos visto, no hay edad límite. Y estoy seguro que seguimos activando reflejos. Pero yo la entiendo así. Pero insisto, y vuelvo al origen, desde el desconocimiento respondido. ¿Ok? Siguiente pregunta, acá adelantito. Levanten la mano para ubicarlos. Buenas tardes. Había comentado que en el caso de las personas con síndrome de Down había como esta característica peculiar de que no controlaban el hambre o tenían constantemente el hambre. Y me ha tocado ver que no solamente es exclusivo de síndrome de Down, sino también de algunas otras discapacidades. ¿Hay algún ejercicio que se pueda aplicar o que podamos estimular a alguna parte para poderlo frenar o contener? Hay uno que funciona bastante bien, que es el seguro en la puerta. Fuera de ahí, no. De hecho, hablando de otras patologías que tienen problemas con la alimentación, hay un síndrome en concreto cuyo signo más característico es que, si ustedes creen que sus hijos no pueden dejar de comer, este otro síndrome es horroroso. No pueden estar cerca de comida porque se lanzarán a ella como si no hubieran comido en su vida. En esas casas hay pestillos por todos lados, hay que avisar en los salones. Los demás niños no pueden llevar comida al salón, no se puede. Hay que sacar al niño cada vez que va a entrar porque es capaz de comer todo y es capaz de hacer cualquier cosa por la comida. O sea, hay patologías muy asociadas y desgraciadamente no hay sistemas de control. La siguiente pregunta viene de redes sociales. Wow. De María Silvia Esparza. Dice, ¿a qué especialista debo acudir? Por ejemplo, dijo que que estamos empeñados en lectoescritura, en que aprenda a leer y a escribir. ¿A quién debo acudir antes para facilitar su aprendizaje? Qué dificilísimo, porque faltan datos por todos lados. No sé, fíjense, el dato menos importante es la edad. Todo el mundo, ¿pero qué edad tiene este niño? ¿Qué más nos da la edad que tenga? Lo primero es distinguir entre lectura y escritura. La lectoescritura no existe. La lectoescritura no sé lo que es. Existe enseñarle a leer y una vez o simultáneamente que le estamos enseñando a leer, enseñarle a escribir, pero no puedes escribir si no sabes leer. Okay. Pero no sabemos desarrollo manual que tiene, no sabemos desarrollo de lenguaje que tiene, no sabemos desarrollo... Lamento ser así lo siento, me faltan datos por todos lados. Ya lo siento. Doctor, el desarrollo neurológico, como nos decía, va como ese proceso que nos explicaba, pero es necesario que esté primero las bases para alcanzar necesariamente la corteza. Esa es una magnífica pregunta, muchas gracias. Es necesario que las bases tengan una estructuración mínima para que la corteza pueda actuar con un mínimo de eficacia. No es necesario, es un sistema estratificado y jerárquico, pero no es necesario que
cada nivel cerebral adquiera una organización completa para activar el siguiente, no. Si no, sería imposible. Si no, sería imposible no en personas con síndrome de Down, sería imposible en todos. O sea que, pero sí hace falta un mínimo de organización para que el resto pueda funcionar adecuadamente. Muy buena pregunta. 2 preguntas más. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué deporte recomendaría o cree que es el más completo para estimular mejor a un niño con síndrome de Down? Me gustan mucho las artes marciales. Voy a hablar en general, la pregunta es muy general, voy a hablar en general. Me gustan mucho las artes marciales, me parece que dan coordinación, equilibrio, disciplina, autocontrol, creo que son muy completas. Me gustan mucho cualquier actividad aeróbica, es decir, no hace falta mucho deporte, basta salir a correr 3 veces por semana un ratito, pero correr. Eso les ayuda un montón. Y ya que me lo pregunta, voy a decir la que no me gusta. Siempre me gusta, soy chinchón, soy amargo. Como aquí me dicen, mi familia mexicana me dicen, soy amargoso. A mí me gusta hablar mal. La que no me gusta es la natación. ¡Ah! ¡Qué fuerte! Se ha atrevido a decirlo. ¡Wow! ¿Por qué? La natación me gusta para lo siguiente. Me gusta para lo primero, seguro de vida. Todo niño tiene que aprender a nadar muy pronto. ¿Ok? Fundamental. Los pacientes más dañados que hemos tratado Iliana y yo en toda nuestra vida han sido niños casi ahogados. Y la lesión que eso produce no se te olvida en la vida. Tienen que aprender a nadar pronto. 2, es muy divertido. Si es por diversión, órale, todo lo que dé, ¿vale? 3, viene bien para la respiración, para enseñarles a tener un poco de control sobre la respiración. Pero lo que es la cuestión de coordinación no sirve para nada. No sirve para nada. Si tienes un magnífico terapeuta que sabe trabajar de maravilla dentro del agua, esos que me he encontrado uno y no apunté el nombre, ya lo siento, entonces sí, pero ahí lo dije. Ya. Equitación. La equitación, gracias por recordármelo. La equitación, montar a caballo, me parece de lo más completo que hay. Cuando se empezó a poner de moda la equinoterapia hace 20 años, a mí me chocó y ya dije, ya estamos el niño en el animalito y la conexión del animal y ya estamos con las tonterías estas. Y empecé a ver niños que iban a equinoterapia y su lenguaje, su atención, su compostura mejoraba muy significativamente. Entonces comprendí que no era cuestión del animalito. Hay muchos factores que justifican por qué el niño subido al caballo le ayuda un montón. No lo entiendo como se entiende en México. En España no se sube a un niño a un caballo antes de los 4 años y, por supuesto, siempre, siempre, siempre con casco. Siempre con casco. Y tan pronto pueden, con chaleco de equitación. Aquí es dificilísimo encontrar esos chalecos, pero es muy importante. Aquí no entiendo, aquí a mí me traen fotos de bebés con 6 meses subido al caballo que yo lo que quiero es que creo que me quieren dar un infarto. O sea, ¿qué haces? O sea, bájale de ahí. Pero sí, aquí ustedes hacen esas cosas que a mí me asombran. Pero vamos, muy buena terapia. Última pregunta. Last but not least. Premio para la señora. Muy bien. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Hablamos mucho, por ejemplo, ahora se escuchan en los colegios hablar mucho de psicomotricidad, ¿no? Y hablamos mucho esta parte de que, bueno, hay que hacer el desarrollo vestibular, el sentido propio perceptivo. ¿Qué tan bueno es esta parte? ¿Y qué tan acertado es? O un poquito más de este tema. Cuando yo regresé a España después de trabajar en los Institutos para el Logro del Potencial Humano en Filadelfia con Iliana y con Glenn Doman, yo regresé a España en 1995
Y cuando llegué dije, tengo un sueño, y es conseguir que en todos los colegios se gatee. Y voy a hacer lo posible por conseguirlo. Puedo decir que prácticamente en la mayor parte de los colegios de España en educación infantil se gatea. Y tengo que admitir que he tenido muy poco que ver con eso. Se ha conseguido, he ayudado en algunos colegios, pero ya, en algunos. Pero la cosa se ha extendido. Y se ha extendido porque funciona. Es muy, muy, muy importante una buena organización motora en los niños y se debería fomentar más. Me parece que la columna vertebral del sistema nervioso, eso que hemos estado viendo, lo que es la columna vertebral que facilita la organización de nuestro sistema es la movilidad. Por tanto, cuanto más mejor. Lo que me da lástima es que los colegios no terminan de entender que no hay un límite de edad y entonces solo lo hacen en infantil. Si hicieran programas de organización neurológica motora a lo largo de toda primaria e incluso secundaria, las calificaciones mejorarían de manera estadísticamente significativa, y me atrevo a decirlo. O sea que es muy importante. Otra cosa es la calidad de ese programa, que sea mejor o peor, pero en principio sí. Muy. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. En este momento, Carlos Landeta le va a entregar su reconocimiento. Un aplauso para Carlos. Muchas gracias. A partir de este momento, vámonos a descansar, vamos a comer y a las 4 nos volvemos a ver aquí. 4 de la tarde iniciamos. Muchas gracias.